Ahora vamos a pasar a la mesa de terapéutica endovascular. Vamos a invertir un poquito por cuestiones de comunicación. Va a empezar Enrique Alonso, hijo, con nuevas estrategias intervencionistas en la válvula tricúspide a propósito de un caso. Enrique Alonso es miembro staff de imágenes de la clínica cardiológica, jefe y coordinador de la unidad de cardiología clínica del Hospital Privado San Antoine en Francia. Posteriormente estará Miriam Acoat, que es miembro staff del ICPS Cardiología Intervencional, el Hospital Privado de Antony y el Hospital Jacques Cartier-Massy de París, Francia. El presidente de la mesa será el doctor Manuel Romero, médico cardiólogo intervencionista, un poco más que presentación, es más reconocido por todo el medio por la experiencia que tiene, y estarán como panelista Luis García Nielsen. Así que lo invito a que pasen a la mesa. No, yo quería agregar un poco al doctor Alonso, a Enrique Alonso, hijo de Quique Alonso, tucumano, y que me complace mucho tenerlo como invitado internacional. Él fue residente del ITEC y se fue en el año 2010 a Francia. Y ahí hizo una carrera meteórica y ahora lo tenemos acá como invitado internacional. Realmente es para mí un orgullo presentarlo como invitado internacional y en un tema que requiere mucha experiencia de los operadores y de la tecnología, que ellos la tienen. Para darle unos números nomás, el tema que va a hablar es un tema muy específico de nosotros, pero tiene mucha implicancia clínica. Y por ejemplo, él me ha dado unos números. En el último año han hecho 60 procedimientos en la válvula mitral y en la válvula tricúspide 40 en el último año. Y han puesto 5 válvulas en posición tricuspidia, percutáneas. O sea que es un centro que tiene muchísima experiencia y él trabaja como proctor, digamos, en imágenes con los cardiólogos intervencionistas. O sea que tiene una amplia experiencia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es la segunda vez que me toca participar en las jornadas Calchaquí, la primera vez en el año 2007 como residente. Presenté un caso clínico. El doctor Albano era mi jefe de residente, maestro y mentor, claro, en esa hora de poco sueño y mucha guardia. Y hoy tuvo la delicadeza de invitarme para que hablemos de un tema que en efecto es intervencional, pero clínico, y un tema que me apasiona, que es la insuficiencia tricúspide. La insuficiencia tricúspide y la insuficiencia cardíaca derecha, en esa época cuando nosotros éramos residentes, eran considerados un poco los parientes pobres de la cardiología. Nadie hablaba de ello y nadie los trataba. De hecho, considerábamos que tratando la valvulopatía izquierda y tratando la insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo derecho, por la gran capacidad de elasticidad y de compliancia que tenía, por milagro, se arreglaba solo y el paciente quedaba asintomático. Pero los pacientes no vivían tanto como hoy, y hoy nos damos cuenta con 20 años de retraso o 15 años de retraso que esos pacientes vuelven con insuficiencias tricúspidas e insuficiencias cardíacas derechas complicadas y asociadas a polispatología, porque obviamente son patologías de pacientes ancianos. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla, y en cuanto a la epidemiología, como les decía, la prevalencia de la insuficiencia tricúspide es extremadamente alta. En los mayores de 75 años a nivel mundial, aproximadamente 0,5 a 3%, lo que iguala en esta población vieja la prevalencia de la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica. Esto, nada más que en Estados Unidos, representa aproximadamente 1,6 millones de personas, con un gran costo en salud pública y sobre todo un exceso de mortalidad en la población de mayores de 75 años. Pero a pesar de eso, mismo hoy en día la tendencia mundial del tratamiento de la insuficiencia tricúspide sigue siendo un manejo conservador y una terapia médica exclusiva.
Y esto porque los resultados de los métodos quirúrgicos clásicos, por así decirlo, son extremadamente malos. Si nos vamos a Francia, la mortalidad quirúrgica de una insuficiencia tricuspidia aislada, pura, oscila el 10%. Las complicaciones mayores, que van desde un shock cardiogénico, pasando por una insuficiencia renal terminal con diálisis, hasta la muerte del 30%, y los pacientes que sobreviven a eso tienen una mortalidad anual de 12%. Es decir, que si mandamos a un paciente a operarse de insuficiencia tricuspidia pura en Francia, de 10 pacientes aproximadamente 4 se mueren al año. Rápidamente un poco de fisiopatología y de la etiología, no lo quiero aburrir con esto, todos conocen y mejor que yo seguramente en el auditorio lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca derecha, con una gran elasticidad durante mucho tiempo, compensadora, que mantiene al paciente asintomático durante mucho tiempo, un proceso autoentretenido, pero que genera finalmente una dilatación del anillo tricúspido y una insuficiencia tricuspidia que cuando se pasa al estado de severa aumenta exponencialmente la mortalidad. El 90% de las insuficiencias tricuspidias que nosotros vemos en nuestros servicios son funcionales. De esa, el 20% están asociados a la valvulopatía izquierda, corregida o no previamente, 20% a la insuficiencia cardíaca izquierda, y el resto, y acá va un guiño de ojo para nuestros amigos ritmólogos como el profesor Albano, son generalmente miocardiopatía derecha asociada a una patología que vemos con cada vez mayor frecuencia, que es lo que nosotros llamamos miocardiopatía arritmogénica complicando una fibrilación auricular permanente. Es la típica patología que dilata el macizo auricular, el anillo mitral y el anillo tricuspidio, y nos da generalmente insuficiencia cardíaca derecha con insuficiencia tricuspidias pura. La idea cuando hablamos con Félix era que le mostremos un poco cómo manejamos estos pacientes complejos nosotros y cuál es el arsenal terapéutico con el que disponemos hoy en día en 2024. Y a mí se me ocurrió que lo hagamos a través de un caso clínico en el cual podamos participar todos como si fuéramos parte de un HEART Team para ver cuál sería la decisión terapéutica correcta con los medios que tenemos o no actualmente en nuestro servicio. Y este es un paciente que hospitalizamos en junio de este año, un paciente de 88 años, que le podemos llamar Monsieur B. Es un paciente que tiene un excelente estado general, un tipo que hace todavía deporte, hace bicicleta, que no tiene ningún factor de riesgo aparte de su edad y que presentaba como solo antecedente médico una fibrilación auricular permanente con una miocardiopatía rítmica. Este señor se hospitalizó por la primera vez en diciembre del año pasado por una insuficiencia cardíaca global a predominancia derecha, con una respuesta extremadamente rápida y muy buena a los diuréticos. En ese momento le hicimos un eco donde había una insuficiencia mitral severa al ingreso. Con los diuréticos esa insuficiencia mitral pasó a ser leve a moderada y una insuficiencia tricuspidia severa que con los diuréticos la consideramos en ese momento nosotros como moderada. Le hicimos una coronariografía en ese momento, no había lesión significativa, mismo un cateterismo derecho porque había una hipertensión pulmonar, pero no mostraba nada de significativo. Entonces lo que decidimos hacer es aumentar los diuréticos y mandarlo a la casa. El tipo vuelve en junio de este año con una insuficiencia cardíaca, el mismo cuadro global, a predominancia derecha. Y esto es importante que retengan la dosis de tratamiento diurético que tenía, que es bastante consecuente, 80 miligramos de furosemida y 10 miligramos de forxiga. El laboratorio que tenía cuando ingresó, con una función renal que es normal para la edad, 88 años, pero sobre todo ya con un hígado congestivo. Entonces claramente viene con un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha provocado por esta miocardiopatía rítmica. De nuevo el mismo escenario, diurético, rápidamente responde bien y el tipo los 3-5 días anda por todo el hospital y la única pregunta que nos hace cuando lo vamos a ver, ¿cuándo me vuelvo a la casa? Estoy totalmente asintomático, esta vez voy a tomar todo el tratamiento y voy a comer sin sal. Este es el eco que le hacemos ya con tratamiento diurético, es decir, con peso seco, lo que le decía en el caso típico, lástima que no se mueve, el caso típico de un macizo auricular dilatado,
con una dilatación del ventrículo derecho, que tiene casi el mismo volumen que el ventrículo izquierdo, y esta diapositiva que no se mueve aquí, pero que muestra una cavidad izquierda con una función totalmente normal. Este es el eco ya en peso seco después de los diuréticos, donde vemos una insuficiencia mitral residual y una insuficiencia tricuspidia. ¿Le puede hacer mover el...? Bueno, una insuficiencia tricuspidia que permanece siendo severa después de los diuréticos, con un área de orificio regurgitante a más de 55. La mitral moderada con un área de orificio regurgitante a 30. Y una hipertensión arterial pulmonar, a pesar de los diuréticos, a 80 milímetros de mercurio. Entonces, la primera pregunta es cómo, antes de eso, cada vez que hablamos de insuficiencia tricuspidia, pero esto ya lo conocen todos, tenemos que hablar con la nueva clasificación, para que hablemos todo el mismo lenguaje, de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la clasificación que nosotros usamos para la insuficiencia tricuspidia: leve, moderada, severa, masiva y torrencial. Si volvemos a nuestro paciente, lo podemos establecer acá con una insuficiencia tricuspidia severa a masiva, a pesar del tratamiento diurético, pero asintomática después de los diuréticos, con 2 hospitalizaciones. Entonces, ¿cómo seguirían ustedes las exploraciones para este paciente? Proponen un eco transesofágico, una ecografía 3D, un cateterismo derecho o otra exploración que a ustedes se les ocurra. El cateterismo derecho ya lo habíamos hecho antes, pero sí es una muy buena opción porque tenía una hipertensión arterial pulmonar, y es importante saber si hay una hipertensión arterial pulmonar que está fijo o no, si es pre o postcapilar, y es una excelente pregunta porque es muy importante para la decisión posterior cuando el paciente lo vamos a discutir en el HEART Team. Y la ecografía 3D, que hoy en día es una herramienta incontornable cuando hablamos de la insuficiencia tricuspidia, y esto es por la disposición anatómica particular que tiene la tricúspide en silla de montar. Entonces con la ecografía 2D perdemos muchísima información. ¿Me puede hacer pasar este bucle, por favor? Es muy importante para nosotros hacer el análisis no solamente de la severidad de la valvulopatía, sino del mecanismo de la valvulopatía y sobre todo de la complejidad de la válvula tricúspide. Si ustedes observan bien, para los que no tienen la habitud de ver una ecografía 3D, esta es la válvula mitral con la válvula aórtica que ven que se abre aquí. El reparo anatómico para definir las válvulas tricúspides es siempre la aorta. La válvula que está al frente de la aorta es la válvula anterior, la válvula septal y la válvula posterior. Si ustedes observan bien esta válvula, lástima el video, es una válvula que tiene una variante anatómica que es bastante más común de lo que creemos, que es una válvula cuadricúspide. La válvula posterior se divide en 2 segmentos, no sé si ven aquí, 1 y 2, con un gran defecto de coaptación. ¿Lo puede poner de nuevo, por favor? Un gran defecto de coaptación entre la válvula posterior y la válvula septal, y otro defecto de coaptación, que lástima que no se ve muy bien, entre la válvula anterior y septal, pero lo vemos mejor aquí en el color. Es muy importante cuando vamos a presentar el caso a los cardiólogos intervencionales y a los cirujanos en bien definir dónde viene el problema y cuán grande es el defecto de coaptación, porque esto es redivitorio cuando vamos a elegir la opción terapéutica, ya sea quirúrgica, clip o una prótesis percutánea. Nosotros en nuestro servicio el defecto de coaptación que toleramos es hasta 10 milímetros. Hay algunos servicios que toleran 12, porque una vez que el anillo se dilató mucho, es muy difícil con los clips que tenemos hoy en día que se pueda lograr una buena coaptación y que se pueda reducir la insuficiencia tricúspide. Entonces en este paciente el defecto de coaptación, aquí no se ve muy bien, pero el límite es de 8 milímetros entre la válvula posterior y la septal, y un pequeño defecto de coaptación entre la anterior y la septal de 4 milímetros. Entonces, para resumir, tenemos un paciente de 88 años, en excelente estado general, segunda internación con insuficiencia cardíaca derecha, por una insuficiencia tricúspide severa,
con 2 defectos de coaptación, el más grande de 8 milímetros y una insuficiencia mitral moderada. Hoy asintomático bajo tratamiento, ¿cómo seguirían ustedes? Sí, el cateterismo derecho lo habíamos hecho y tenía 55 de sistólica después de los diuréticos. Pero ese cateterismo derecho, te confieso que lo habíamos hecho en diciembre. No le volvemos a hacer porque como no era fija la hipertensión pulmonar, consideramos que con los diuréticos le podemos bajar después y que se iba a mejorar con el tratamiento. Excelente pregunta, y después cuando veamos el resto de la charla vamos a ver que hoy en día, antes nosotros nos focalizamos muchísimo en la insuficiencia, en la hipertensión pulmonar, y a veces era un criterio de contraindicación para este tipo de procedimiento. Pero en los diferentes estudios, en los diferentes papeles, sorprendentemente, la hipertensión pulmonar no es un criterio aislado de mal pronóstico ni de mortalidad en estos pacientes, salvo cuando son insuficiencias pulmonares fijas, hipertensión arterial pulmonar fija. Entonces, ¿cómo seguiríamos? Una estrategia conservadora, aumentamos los diuréticos, lo mandamos a la casa y vemos qué pasa en 6 meses. O bien, intentamos una estrategia invasiva. Esa válvula cuadricúspide y el defecto de coaptación que tiene, que vos mostraste, ¿la toman como primaria la insuficiencia tricúspide por un problema orgánico de la válvula por ser cuadricúspide? ¿O dicen ese defecto de coaptación es porque el anillo está dilatado, la cavidad, todo? Porque por ahí si es primaria o secundaria... Excelentemente, obviamente, cambia muchísimo y una muy buena pregunta. Como te digo, fundamentalmente cuando mandamos a un paciente a un tratamiento invasivo son funcionales. La variante anatómica que sea cuadricúspide no es una variante patológica, es simplemente una variante anatómica. En este caso, el defecto de coaptación es por una dilatación del anillo, por la dilatación del macizo auricular. Entonces, esta pregunta es una pregunta tramposa porque todas las opciones son válidas. Y todas sí te voy a mostrar por qué. Perdón. ¿Cómo, perdón? Exactamente, pero bueno, la podemos discutir. Ahora, una estrategia conservadora, ¿y por qué no? Es lo que nosotros habíamos hecho antes. Porque a veces evaluar la insuficiencia tricúspide después de los diuréticos es muy difícil y sabemos que la mortalidad va de la mano con la severidad. Cuando la insuficiencia tricúspide pasa de moderada a severa, aumenta exponencialmente la mortalidad. Y yo le había hablado recién cuando comencé a hablar que en Estados Unidos había 1,6 millones de insuficiencias tricúspide actualmente, y de esas solamente 0,4% están tratadas. El resto tratamiento médico. O sea, la tendencia actual mundial es el tratamiento médico. Pero cuando hablamos del pronóstico, a partir de este estudio de Topalki en el 2014, nos dimos cuenta de lo que yo le decía recién. La mortalidad aumenta exponencialmente a partir de la severidad de la insuficiencia tricúspide. Cuando la insuficiencia tricúspide es moderada, el paciente se mantiene asintomático y la mortalidad es aceptable. Pero cuando la insuficiencia tricúspide pasa a ser severa, independientemente del grado de hipertensión arterial, independientemente de los síntomas e independientemente de las comorbilidades que tenga el paciente, la mortalidad aumenta y la sobrevida de un paciente con insuficiencia cardíaca, tricúspide severa es 2,5 años, independientemente que tenga síntomas o no. Entonces este paciente que ya tiene una segunda internación no lo podemos dejar con diurético porque sabemos que en 2 años ya no está más. Entonces pasamos a la estrategia invasiva. Una estrategia quirúrgica, lo que vos decías, los resultados que hoy tenemos con los métodos quirúrgicos clásicos son bastante malos, y la mortalidad, y bueno, y no están, sobre todo, no están codificados. Cuando vamos a las guidelines, sobre todo europeas, los niveles de evidencia y los niveles de recomendación aceptables son cuando vamos a operar el corazón izquierdo, que ya sea una revascularización o una corrección valvular. En estos casos los niveles de evidencia son buenos, pero generalmente son en este ventrículo derecho, que son ventrículos derechos que no están todavía dilatados y que no están sintomáticos. Cuando hablamos de insuficiencia tricúspide pura, ya los niveles de evidencia son bastante más controversiales y sabemos que los resultados son bastante malos. A nivel de la literatura, la mortalidad intrahospitalaria varía entre 8 y 35%.
lo que yo le decía en Francia, 10% de mortalidad intrahospitalaria y 12% de mortalidad de los pacientes que sobreviven. Y esto no es culpa de los cirujanos ni de la técnica quirúrgica que utilizan los cirujanos. Esto es fundamentalmente culpa nuestra, de los cardiólogos. Porque los pacientes que se mandan a una cirugía de insuficiencia tricúspide pura generalmente lo mandamos tarde, cuando ya están sintomáticos, cuando ya descompensaron. Y esto porque la codificación y la estratificación de los pacientes con insuficiencia tricúspide severa e insuficiencia cardíaca derecha, hasta este momento había un gran vacío, no había un score que nos pueda guiar o una guía que nos puedan orientar cuándo mandar a esos pacientes y cuándo referir a esos pacientes a un gesto intervencional, ya sea quirúrgico, que sigue siendo hoy en día a nivel de recomendación el gold estándar del tratamiento de la tricuspidia, o intervencional. Hasta que apareció Julien Dreyfus. Julien Dreyfus, rápidamente la pequeña anécdota, es un chico que es brillante, que debe tener 2 o 3 años menos que yo tuve la suerte de tenerlo como residente, siendo jefe de residente. Es un chico que comenzó medicina con 16 años y hoy trabaja en el Centre de Cardiologie du Nord en París, y él se le ocurrió crear un score clínico para saber cuándo un paciente se podía operar y cuándo no, y cuándo teníamos que tratar un paciente con los métodos endovasculares. Y para eso tomó el registro de 10 centros quirúrgicos franceses entre 2007 y 2017. Para que se den una idea, entre 2007 y 2017, en 10 centros quirúrgicos franceses, fundamentalmente del norte de Francia, que es la zona más rica, solamente 466 operaciones de cirugía tricúspide pura. De eso, él tomó todos los parámetros clínicos, los parámetros del laboratorio y los parámetros de ecografía de esos pacientes, y lo pasó por un análisis multivariable. Solamente 8 criterios dieron una diferencia estadística significativa, que fueron 4 clínicos: la edad, mayor de 70 años, obviamente tenía más mortalidad; la insuficiencia cardíaca, la clase funcional 3-4, mayor mortalidad; los signos de insuficiencia cardíaca derecha, él tomó 3 signos simples: ascitis, edema o ingurgitación yugular, y las dosis diarias de diurético. Por eso yo le decía que ustedes vean la dosis que tiene nuestro paciente. A partir de 120 miligramos de furosemida ya era un criterio de mal pronóstico. 2 criterios de laboratorio: renal, una insuficiencia renal con un clearance de creatinina menos de 30%, de 30 mililitros por minuto, o signos de insuficiencia hepática, sobre todo la bilirrubina, y 2 criterios ecográficos, muy simples: fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 60% y la función ventricular derecha, evaluada por eco, 2 criterios simples, TAPSE y el Doppler tisular, la onda S del anillo. Y de ahí él hizo un score de 8 puntos. Si ustedes ven, si nosotros mandaríamos a nuestros pacientes rápido o tempranamente, cuando el paciente tiene 3 puntos, la mortalidad es menos de 3%, quirúrgicamente. No importa la edad que tenga el paciente. Pero cuando el paciente ya tiene 4 puntos, la mortalidad pasa de 3 a 8%. Entonces ya es inaceptable mandar a un paciente a cirugía. Si volvemos a nuestro caso, un paciente de 88 años, con una internación ya por insuficiencia cardíaca, con signo de insuficiencia cardíaca derecha, con un hígado congestivo y con un ventrículo derecho ya con una función moderadamente alterada, nos encontramos acá un score de Dreyfus o TRI-score. Ese score lo pueden bajar por internet gratuitamente, de 5, lo que le da una mortalidad intrahospitalaria quirúrgica de 14%. Entonces, la estrategia quirúrgica tampoco es aceptable para responder a tu pregunta. Entonces, nos quedan los dispositivos percutáneos. ¿Qué dispositivos percutáneos utilizar? El dispositivo percutáneo que más se utiliza, porque es el más simple, el más rápido hoy, es el TriClip. Pero bueno, de todo lo que es la técnica y la utilización, le vas a hablar en la charla que sigue Miriam Acuad. Pero a este paciente nos preguntamos si habría que hacerle o no un TriClip. El tema del TriClip es que mejora muchísimo la capacidad funcional, pero no tenemos un seguimiento a largo plazo. Los estudios, los últimos papeles, hay un papel todavía de 2022, pero el seguimiento mayor es a 1,8 meses, es decir, un poquito más de 1 año y medio.
donde la mortalidad es aceptable, pero todavía no tenemos datos de la mortalidad a largo plazo. Sin embargo, sabemos que mejora mucho la sintomatología y la clase funcional y la calidad de vida del paciente. Rápidamente, para ir terminando, esto es el resultado del triclip que le pusimos 2 clips, uno en posición anteroseptal y otro en posición posteroseptal, y como tenía una insuficiencia mitral que era moderada y con una buena accesibilidad a un clip, aprovechamos y le pusimos un clip también en posición mitral. Pero de todo eso le va a hablar después Miriam Alcobar. Lo que le decía del triclip, este fue un estudio que está publicado en el 2021, es que yo no creo que sea la panacea por la insuficiencia tricúpida severa, porque cuando vemos los papeles, el resultado 90% de éxito y 5% de mortalidad a 6 meses. Pero el éxito de un triclip se evalúa con la disminución de la insuficiencia tricúpida, es decir, que la insuficiencia tricúpida no desaparece, se baja de un grado 4 a un grado 2. Entonces no sabemos cómo va a ser la evolución a largo plazo. Y para todos los pacientes en los que no podemos poner un triclip por las contraindicaciones, las causas de contraindicación, después le va a hablar Miriam, pero son fundamentalmente los ventrículos derechos que están muy dilatados o los ventrículos derechos que tienen una muy mala función, tenemos todavía la opción de las prótesis tricúspidas percutáneas, que yo creo que es el futuro de la insuficiencia tricúspida porque se soluciona el problema completamente. Hoy el seguimiento con este registro nosotros participamos, que es el Trivalva registro, un seguimiento a 1,8 meses, una mortalidad que es bastante aceptable, una disminución bastante aceptable de la tasa de recidiva, es decir, de la clase funcional, y un éxito del procedimiento que oscila aproximadamente el 70%, pero seguramente con la curva de aprendizaje de acá a 5 o 10 años, creo que el éxito del procedimiento será del 100% y la nueva opción terapéutica del futuro de la insuficiencia tricúspida son las válvulas percutáneas. Rápidamente algunos mensajes para que se lleven a casa. La insuficiencia tricúspida es una valvulopatía que es mucho más frecuente de lo que creemos y se asocia generalmente a muy mal pronóstico clínico. Es una patología que sigue siendo a nivel mundial subtratada y no hay que subestimar la anatomía compleja y las variables anatómicas, para esto la importancia de la ecografía 3D. Y la importancia sobre todo de la buena selección de los pacientes y de mandar rápidamente estos pacientes a los equipos quirúrgicos, porque hoy en día, mismo si no disponemos de estos dispositivos percutáneos, si mandamos el paciente antes que la insuficiencia tricúspida provoque complicaciones, y no sé si lo han visto en el score que hablamos, que es fundamentalmente clínico y general, porque no es solo la complicación del ventrículo derecho, sino también son las complicaciones clínicas, renales y hepáticas, mismo con una cirugía, estos pacientes pueden tener una buena respuesta. Bueno. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, ¿no? La presentación excelente. Está el doctor, el panelista Luis García. ¿Dónde está? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, ahora sigue. Perdón, Eduardo, tenés que... El paciente de 88 años, el paciente con insuficiencia tricúspida severa e incluso con difusión ventricular, la vida que hace es una porquería. O sea, es así. Lo internás cada 2 meses y los tenés 7 días internados y los tenés que volver a internar. Entonces me parece que buscar mejoría de la insuficiencia tricúspida de 4 a 2, si le mejora el número de internación en un hombre de 88 años, me parece válida. No esperar la disminución de la mortalidad. No sé cómo lo ven ustedes a eso. Es muy justo lo que decís, y por eso a este paciente le hemos puesto nosotros el clip, porque generalmente son pacientes viejos, donde la expectativa de vida no es mayor a 5 o 10 años. Sin embargo, es más que nada una cuestión, un problema social, económico y político. ¿Por qué? Para democratizar el uso de las válvulas, se necesita un resultado de mortalidad para que esas válvulas puedan ser reembolsadas por la seguridad social del Estado. Hoy en día, si estas válvulas, en Francia disponemos con 3 válvulas. Las 3 válvulas hoy se las da gratuitamente, pero tienen que pasar los pacientes criterios de selección que son bastante exigentes y bastante complejos.
Justamente por eso, porque no hay una disminución de la mortalidad para que a nivel de salud pública el gobierno pueda subvencionar y democratizar el uso de este tipo de válvula. Doctor Kolke. Sí, gracias, muy buena charla. En caso de los pacientes con catéter de marcapaso e insuficiencia tricuspidia, ¿se los remueven primero y los rediscuten y lo marcapasean de otra manera? Me esperaba esa pregunta, es muy buena y lo va a ver ahora en el caso después que Miriam va a mostrar. Es una pregunta bastante pertinente porque son pacientes con fibrilación auricular, son pacientes viejos. No tengo la estadística en la cabeza, pero te diría que aproximadamente 30% tienen marcapaso. Y ahí de nuevo la importancia de la ecografía 3D. Vemos cuando tenemos un paciente con marcapaso, vemos en el 3D cómo está ubicado el marcapaso. En la mayoría de los casos, el marcapaso cuando se ubica en la comisura de la válvula queda fijo y en ese caso no es un problema para el clip. Pero cuando el marcapaso está flotando en el medio de la válvula y está generalmente impidiendo el cierre de una de las válvulas, que es una de las causas de insuficiencia tricúspide funcionales, que a veces se aumenta con la implantación del marcapaso. En ese caso el clip es extremadamente difícil, los resultados son malos y lo mandamos directamente por una válvula. Con las válvulas percutáneo el marcapaso no es una contraindicación. Algo que es real en nuestro país y en nosotros, el costo del procedimiento. Yo creo que son procedimientos costosos y a nosotros hay que ser honestos en esto. Nos cuesta mucho esto. ¿Cuánto cuesta este procedimiento en Francia? ¿Cuánto cuesta exactamente? No lo sé. Al paciente seguro no le cuesta nada. Creo que, mira, el clip no lo sé exactamente, la válvula sé que cuesta aproximadamente 60.000 euros. Pero eso, como yo le decía a Eduardo, está subvencionado por el gobierno. El triclip no lo sé, no te puedo decir, no tengo ganas de mentirle, pero la válvula aproximadamente 60.000 euros, por eso son procesos complejos y complicados para que la seguridad social los pueda aceptar. Y de ahí la importancia de la mortalidad para la salud pública. Doctor Fava. Sí, excelente presentación, muy buena. No, un comentario, y a ver, no sé qué es lo que ven ustedes allá en Francia, porque a nosotros nos pasa bastante. Cuando uno analiza los diferentes estudios que hay publicados sobre el tratamiento de la válvula tricúspide y ve las poblaciones, independientemente del dispositivo que se usa, son todos pacientes que tienen un alto porcentaje de insuficiencia renal, muchos de ellos tienen síndrome cardiopático, y generalmente están en la insuficiencia tricúspidea es masiva o torrencial, con lo cual estamos ante un paciente de altísimo riesgo, por ese motivo no se opera, más allá de los resultados. En realidad todos los estudios están hechos con los peores pacientes, para decirlo de una manera fácil. Entonces es muy entendible que los resultados de eventos duros, como mortalidad, seguramente no van a dar. Solamente van a haber una mejoría funcional y eso hace que en realidad el estudio no tenga gran soporte médico o gran fuerza como para poder indicar estos tratamientos. Sí. Ahora, si los médicos prestamos más atención desde el punto de vista de la insuficiencia tricúspide, no es una patología benigna, como nos dijeron hace muchos años, y esto viene, no sé si ustedes alguna vez lo leyeron, de una publicación del 67 de Nina Starr de Bramwell, que lo que ella decía en esa época era real, solucionando la patología del lado izquierdo, básicamente la estenosis mitral por la fiebre reumática, se resolvía la patología derecha, era bastante entendible porque en realidad la gente no vivía 90 años como vive hoy. Entonces creo que hay que ser un poco más agresivo desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento y la evaluación precoz de estos pacientes, porque si no siempre, independientemente del dispositivo que tengamos o tengamos el mejor dispositivo del mundo que se desarrolle, nos va a ir siempre mal. No sé cuál es la opinión o lo que ustedes ven en Francia. Exactamente eso, y era un poco el objetivo de la charla, mostrar eso. Fundamentalmente que la evaluación de riesgo es clínica. Y tratar de mandar a los pacientes a una cirugía cuando se pueda, o a una corrección en realidad de la insuficiencia tricúspide lo más precozmente posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Quique. Miriam Acoat es una de las que hace cardiología intervencional, una chica que trabaja con nosotros mucho, muy joven y con un gran futuro. Ella se formó en París y completó su formación en Vancouver, en Francia.
Lamentablemente no pudo venir y nos mandó su charla grabada y estamos tratando de que se conecte por Zoom para que pueda responder a las preguntas y después el auditorio quiere hacerle algunas preguntas. No habla español, obviamente, así que la charla será en inglés, espero que no se aburran. Y si hay alguna duda, lo podemos parar y los podemos comentar. Hello everyone, I'm Dr. Miriam Aktudat, interventional cardiologist, specialized in transcatheter management of heart valve disease. I'm working in Massy, France, and I'm really happy to be part of this meeting this year, and I hope that next year I'll be joining you in person. So before we deep dive into the case, let's talk a few moments about the tricuspid valve, and in particular, tricuspid valve anatomy, which can explain why transcatheter therapies, in particular repair, can be sometimes challenging. So you can see that the anatomy of the tricuspid valve is highly variable, and often you have more than 3 leaflets, sometimes 4, sometimes even more. And in this particular case, we're going to present. You can see that you have 2 septal leaflets, one being shorter than the other. So now let's talk about the case. So Dr. Alonso presented the clinical features and the initial TE, and now we're gonna see together the pre-procedural TE, which is performed as soon as the patient is put asleep on the JA to start the procedure. Hello everyone, I'm Dr. Miriam Aktudat. I'm an interventional cardiologist specialized in transcatheter management of heart valve disease. I'm working in Massy, France, and I'm really happy to be part of this meeting this year, and I hope that next year I'll be joining you in person. So before we deep dive into the case, let's talk a few moments about the tricuspid valve, and in particular tricuspid valve anatomy, which can explain why transcatheter therapies, in particular repair, can be sometimes challenging. So you can see that the anatomy of the tricuspid valve is highly variable, and often you have more than 3 leaflets, sometimes 4, sometimes even more. And in this particular case, we're gonna present. You can see that you have 2 septal leaflets, one being shorter than the other. So now let's talk about the case. So Dr. Alonso presented the clinical features and the initial TE, and now we're gonna see together the pre-procedural TE, which is performed as soon as the patient is put asleep on the JA to start the procedure. We always do a complete anatomical assessment before we start deciding the strategy. So you can see on the left side that you have a severe MR, which is mostly located in A2, P2, but we mostly see it on the 3D view. And you see that, of course, you have torrential TR here in the transgastric view, and the TR is starting from the posterior septal commissure to the anterior septal commissure, so it's very located anteriorly and posteriorly. So now we can discuss together the strategy. We have 88-year-old male with double valve disease, severe MR, torrential TR,
he is highly symptomatic, he's not eligible for surgery, so of course we decided to treat him with a transcatheter therapy, but one of the most important questions is where to start. Should we treat the mitral first, the tricuspid first, both valves within the same procedure? So we discussed all of that up front, of course, and even at the start of the procedure, we discussed again together, just to make sure everyone is on the same page. So we decided to treat both valves using a transcatheter system, which is called the MitraClip. So you see that you have a steerable guide and a steerable sleeve, with the clip being compounded with arms, 2 arms, and grippers that can be pulled down to stuck the leaflet between the arms and the grippers. And then once we grasp the leaflet, we can close the clip and assess for the result. So here is the beginning of the procedure. You see on the left and up side that you have first a transeptal puncture when we treat the mitral, and then we start by having a mid and posterior puncture side to reach puncture height of 4 to 5 millimeter above the mitral annular plane. So once we're happy with the transeptal puncture, in my practice I used to give the full dose of heparin after the transeptal puncture. A half dose has been done before, and then we advance the clip within the steerable guide, which is advanced to the LA, and we do as many maneuvers as we can before we cross the mitral valve. We do that mostly to avoid being stuck in any coronary into the LV or papillary muscle. So we do orientation check. So we like to be perpendicular to the leaflets we're going to grasp. And then once we're happy, we just cross the mitral valve and try to grasp. So you can see here on the left video that we have both leaflets on the clip arms, and then we pulled down the grippers to be able to grasp these leaflets, and we start closing the clip usually to 60 degrees, and then we put collar on, and we're going to fully close the clip under collar to see MR reduction. So this is what we've done here, and you see that the clip is fully closed, and we have mild residual MR, so we're happy with the result, and if we're happy, we just release the clip and assess the result again. Of course, we assess for the gradient before we release the clip. And here it was very good, it was 2 mm of mercury. So here is the final result after release. Sometimes you can have a bit of residual MR, which is increased after a clip release. And you see on the 3D view that you have a good tissue breach. So now we can move towards the tricuspid valve, and of course we do a full assessment again, and you see that we use mostly 2 views, the transgastric view, which will help us mostly with a clip orientation and location between anterior septal, posterior septal, and we use the mid-esophageal view, which is going to help us also to orientate the clip towards the septum, the lateral side, and posterior and anterior. You have here a very nice 3D view, which is very rare to obtain in the patient. And you see on this 3D view, even if it's not that clear, that you have two separate septal leaflets, which can make the procedure a bit more challenging than usual. So this is the same principle as for the mitral valve. We advance the clip, we try to be centralized, not too septal and not too lateral.
The first clip usually is positioned in the anteroseptal location because it's easier, and we have a TR there that we're going to treat. So we use the mid-esophageal view to orientate our clip. We were happy, so we cross the valve, and then we start grasping the leaflet, and we go to the transgastric view, which was checked before for the orientation, but we check again to make sure that we're happy with that. So now you can see in the transgastric view that we are anteroseptal. We have a pretty good clip orientation, so we can make sure that we grasp the valve by going back between the mid-esophageal view and the transgastric view. And once we're happy with the grasping, we just close the clip 60 degrees, and then we can fully close on the collar. So the first clip is a XTW. We are pretty happy with the result here in 3D and in mid-esophageal view, so we're happy to release it. And most of the time in the tricuspid valve, we go with 2 or even 3 clips. Most of the time it's 2 clips. So now that we released the first clip, we are going to position our second clip, which is located a bit more posterior and septal. We try to be parallel to the first clip, and most of the time it's easier to grasp the leaflet once we have one clip already in, because they are already the leaflets are already getting closer, and it can be easier to grasp these leaflets. So you can see that we started the grasping procedures, and then we were happy with the grasping, so we start closing the clip, and then we fully close on the collar, and then we're ready to assess our residual material. So of course we switch between the transgastric view and the mid-esophageal to make sure that the orientation is still okay, that the grasping is okay before we close fully, and then we're happy, and we can check our final result. So the final result was pretty good. You can see here on a 3D view that you have both the mitral with one clip on one side, without and with collar. And behind you have the tricuspid valve with a pretty good result too. So this patient had a very good outcome. He discharged from the hospital at day 1. He was reviewed 1 month and 6 month post procedure, and the TTE showed that the mean gradient was very good in both valves, less than 2 mm of mercury, and no more than mild TR, no more than mild MR, so we were pretty happy with the result. And of course, he really improved in terms of symptoms. His shortness of breath totally resolved, and no further heart failure hospitalization. So now we showed you a case which is very interesting, which was doable. But sometimes we cannot have a good result with repair, or we can not even try it because we know that the anatomy is not favorable. So what are the options if TEER is not possible? So just to give you an overview of all the transcatheter therapies that we can have for tricuspid regurgitation management. So we have different systems. We have systems for the annuloplasty, systems for coarctation enhancement, including the clips. We have, of course, a transcatheter valve replacement with orthotopic devices and heterotopic devices, which are not going to be allocated directly into the tricuspid valve. So only a few of them are CE marked, and the main limitation is that even less are reimbursed, so it's very difficult to have access to these therapies. And some of these therapies were assessed, and unfortunately they were not felt to be
reasonably usable in clinical practice, so they are not available anymore. So let's talk about another case, Mrs. E. She's an 85-year-old lady with severe TR. She has a right-sided heart failure. She has a previous medical history of AF, moderate CKD, and she has a previous pacemaker. So you can see here on the echo that the tricuspid annulus is pretty dilated. She has this pacemaker lead in the anterior septal commissure, and sometimes we can repair the valve with a TriClip system, even if we have a pacemaker lead, but this pacemaker lead has to be still and into the commissure, which is not the case here. Obviously, you have a very mobile pacemaker lead interacting with the leaflet, and this is very, very difficult to treat with valve repair, because we have a risk of being stuck into this lead and to not achieve a good result, because we're not going to treat the mechanism of TR. So torrential TR in a highly symptomatic patient. So we have to discuss this patient into our heart team. This was done, and regarding her high surgical risk, she has a high TRI score. She was deemed not anatomically suitable for TR, so she was referred to have a transcatheter valve replacement. Of course, before we do any transcatheter valve replacement, so TTVR, we have to perform a CT, a right ventricular and right atrial and venous CT, to make sure that the annular dimensions are okay to implant a valve, to select the appropriate device, and to assess for different anatomical features. So one of the most promising device, which has now the CE mark, is the EVOQUE valve developed by Edwards Life Science. It's a 3-leaflet bioprosthetic valve with an intra-annular skirt. It has 9 anchors that will be ventricular around the leaflets, the native leaflet, and this can be implanted transfemorally with a 28 French catheter into the vein. So these kind of procedures are performed under JATE guidance. As I said, 28 French right venous femoral access most of the time. 2 probe glides. We're going to cross the tricuspid valve with a steerable catheter. We use a stiff wire, advance the system, and for this particular patient, we selected a 52mm EVOQUE valve. So I was talking about the CT, and on the CT you can define the implant angle, you can have a very deep analysis that you can do also on fluoroscopy to have the perfect view and to determine how many flex you're going to apply on the catheter to be able to be very coaxial with the tricuspid valve and then able to implant the valve. So this is just a short animation showing how the EVOQUE valve is implanted. You see a stiff wire into the RV. You advance the system, and this is a self-expandable valve with these anchors that are going to surround the tricuspid valve leaflets. And then once you're happy with each anchor position, you're going to finish your valve deployment very slowly and make sure that everything is still stable. It is recapturable until some point, but after you are in the right atrium, you cannot recapture the valve and you have to deploy. So for this patient, the procedure was done as shown on the animation. You see on TE that you have to check for each anchor once you start to deploy the valve, which is done very, very progressively. You can see on fluoroscopy the anchors.
And then you slowly deploy the valve and make sure that the anchors are around the leaflets appropriately. And you can see that in this patient, the pacemaker lead is going to be trapped between the right atrium and ventricle and the valve, which is not an issue, at least not a short-term issue, but we have to follow this patient to see what is the outcome when you trap pacemaker lead. So this is the final TE after the release. You can see that the valve is very stable. There's no residual TR. The gradient was 2, so we're very happy with the result. And she was doing very good at 1 month follow-up with excellent valve hemodynamic. So this is pretty impressive with TTVR compared to repair. You have most of the time no residual TR, so you have to be careful with dysfunctional right ventricle, because correcting completely the TR may sometimes not be a good thing for some patients, and they may worsen their RV function. So the EVOQUE valve was assessed in a TRISCEND randomized study showing significant reduction in TR, significant improvement in symptoms, and acceptable safety profile in high-risk population. We just have to pay attention to high bleeding risk in this particular population. Here is another device which is a self-expanding device. We also have a 90-minute self-expanding with a different position. So to select the appropriate patient for a replacement, of course, if you can repair, it's always safer, but sometimes the anatomy is not good for repair, and this is when you have a huge partition gate, not central jets, calcified or retracted leaflet, numerous leaflets. If you're sure that you're not going to have a good result with repair, so you must refer these patients for a replacement. Pacemaker lead interacting with the leaflets, etc., etc. So you have to very assess these patients, but sometimes you have non-favorable factors even for replacement, and you have to know that. If you have a too large annular size, you're not going to have a device size which is going to fit. A small RV and different anatomical factors, as well as clinical factors, including high bleeding risk. So to conclude, I would say that tricuspid tear, so repair, is a minimally invasive procedure with a very nice safety profile. So it's always the first option if the anatomy is suitable. You have to make sure that the imaging is adequate, that you can have a good grasping view, a good transgastric view, a good mid-esophageal view. Otherwise, you can think about using other things like ICE. Replacement, transcatheter replacement, is an alternative to TEER, if not feasible, but you have to keep in mind that the safety profile of replacement is less good, with more risk of complications, including valve embolization, thrombosis that will require anticoagulation, conduction disorder, as well as RV dysfunction. Many thanks for your attention. Bonjour Myriam. Bueno, felicidades a los dos expositores, muy buenas charlas. Ahí figuro en la mesa como panel de expertos, la verdad que me da vergüenza porque no tengo cero experiencia en esto. Y desde ese cero experiencia voy a hacer las preguntas. Primero has presentado un caso donde quizás sean preguntas tontas, pero bueno, han puesto 2 TRICLIP al paciente. Si han tenido, si valoran antes de liberarlos, o han tenido en otros pacientes, les ha sucedido que se haya dado vuelta la patología, es decir, que termine con estenosis tricuspidia del paciente. En fait, c'est la question concernant Monsieur B. Il a eu 2 clips.
Et donc il demande si parfois tu as eu des cas où tu te trouves avec une sténose tricuspide à la suite de la pose du clip. C'est une bonne question, mais en fait non, parce que l'orifice tricuspide en général est très large. Donc en général, même, c'est minimum 2 clips, voire parfois 3, et on n'a jamais de sténose, ça tolère assez bien. La mitrale, en général, c'est plutôt 1 ou 2 clips. À partir de 3, on peut être sténosant, pas pour la tricuspide. Ok. Dice que una muy buena pregunta, a pesar de tu poca experiencia, que no, porque el anillo tricuspidio es generalmente bastante ancho, no sé si has visto ahí, a veces cuando vamos a un anillo hasta 5 centímetros, 50 milímetros, y que el mínimo, la media, el promedio de clip que se pone en la tricúspide son 2, y a veces se puede aceptar hasta 3 clips. En la mitral el máximo de clips son 2, porque a partir de eso generalmente nos encontramos con estenosis, pero en la tricúspide podemos ir hasta 3, y a veces hay casos hasta 4 y sin estenosis. Vale. Quería hacerte otra pregunta. Estos pacientes muchas veces hay que reestudiarlos después, algunos quizá ya desarrolló hipertensión pulmonar. ¿Qué tan difícil es volver a pasar por ahí con un SWAN? ¿Qué tan difícil es volver a pasar, si el paciente luego desarrolla una miodilatada, poner un resincro, un CDI? ¿Qué tan difícil es sacar un cable en un paciente que hay que sacarle el cable de marcapasos por una infección o porque tiene rotura del recubrimiento? En fait, il me demande si après un clip, une valve qui a été clippée, si jamais tu dois réintervenir sur la valve, que ce soit pour mettre un pacemaker, pour enlever un pacemaker, pour faire un cathé droit, etc., quel est le degré de complication que tu as ou si tu as eu déjà de l'expérience dans ce type de procédure? En général, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas envie de repasser dans la valve. Il y a un risque de décrocher les clips et de les emboliser. Donc une fois qu'on a mis en place des clips, on ne franchit plus la valve tricuspide. Donc si on doit mettre un pacemaker, par exemple, on met un pacemaker épicardique et on ne peut plus vraiment faire de cathé droit. C'est trop risqué de repasser. Dice que es extremadamente arriesgado de volver a pasar. Una vez que la válvula tricuspide está clipada, hay que evitar volver a pasar por cualquier procedimiento. Si hay que poner un marcapaso, un desfibrilador, hay que hacerlo externo, y una vez que está el clip no se puede volver a pasar algo porque hay un gran riesgo de embolización del clip. La última pregunta. En pacientes que tienen doble valvulopatía, estenosis aórtica severa, insuficiencia tricuspidia severa, insuficiencia mitral severa, insuficiencia tricuspidia severa, deciden tratar, hay criterios para decidir tratar primero la valvulopatía aórtica o mitral y ver si mejora, o de entrada deciden tratar las dos? Donc, si le patient est à bas risque chirurgical, c'est des patients qui vont être opérés sur plusieurs valves. Si par contre c'est des patients à haut risque et qu'on ne les opère pas, en général on traite la valve aortique en premier, parce qu'on a montré en fait qu'à peu près un tiers des insuffisances tricuspides régressaient complètement après avoir traité la valve aortique. Donc en général, on commence par la plus pronostique, qui est la valve aortique, et après on réévalue les autres. Et on a déjà eu besoin de faire d'abord la valve aortique. Si, admettons, on a une fuite mitrale et une fuite tricuspide, on va traiter la mitrale en premier, et si vraiment ça ne suffit pas, traiter la tricuspide. Et c'est rare en fait qu'on traite mitrale et tricuspide en même temps, parce que parfois, juste en traitant l'insuffisance mitrale, la tricuspide elle va s'améliorer. Là, on l'a fait chez ce patient parce que c'était vraiment une insuffisance tricuspide prédominante et qui vient s'est aggravée avec le temps. Lo que responde a tu pregunta es que siempre tratamos de tratar la valvulopatía que está mejor estudiada y que tiene mejor pronóstico quirúrgico, que en este caso si es una estenosis aórtica o una insuficiencia mitral, tratar primero la valvulopatía del costado izquierdo, porque en un tercio de los casos generalmente la valvulopatía derecha regresa. Es raro que se traten los dos. El paciente que le hemos mostrado ahora era justamente un paciente para mostrar. Siempre tratamos de tratar primero la valvulopatía izquierda, esperar un poco a ver qué pasa con la patología derecha. En este caso, yo no quería entrar mucho en detalle para no hacerlo tan largo, pero hemos decidido tratar la mitral en el mismo momento porque desde el momento en junio, desde que le hemos dado el alta al paciente hasta que lo hemos convocado un mes después, la valvulopatía mitral se había agravado. Entonces en ese caso decidimos tratar los dos al mismo tiempo. Muchas gracias.
En fait, il me demande si la dysfonction VD sévère, c'est une contre-indication. Oui, alors, oui et non, parce qu'en fait, les paramètres à l'écho sont difficiles quand on a une fuite tricuspide vraiment d'évaluer. Si on a une dysfonction VD sévère avec un VD très dilaté, on est dépassé. Donc on ne va plus rien faire parce qu'on sait que ça ne va pas améliorer le patient. Nous, on peut bien utiliser l'IRM pour avoir d'autres éléments. Si par contre on a une dysfonction VD modérée, on peut encore intervenir, mais plutôt avec des clips, et on va essayer de ne pas être trop long, parce que si on corrige la fuite à 100%, ce qui n'arrive quasiment jamais avec des fuites, avec des clips, mais ça peut arriver quand on fait un remplacement valvulaire, comme je vous ai montré, pour les valves percutanées. Si on corrige la fuite à 100%, là on peut vraiment aggraver les choses. Donc dysfonction VD modérée, on peut encore traiter. Dysfonction VD sévère, c'est trop tard. Te respondo, traduzco, y ese es un poco mi rol en tanto que cardiólogo clínico. Y en las disfunciones ventriculares derechas severas, el paciente directamente está contraindicado para cualquier procedimiento. Lamentablemente tiene un pronóstico que es extremadamente malo a 6 meses. Lo que es muy difícil evaluar es el grado de disfunción ventricular derecha en el eco. Generalmente el tipo de paciente clásico como que le mostró recién, donde ustedes ya visualmente veían que el ventrículo derecho se mueve, la evaluación ecográfica es fácil y fiable. Pero en los pacientes que tenemos duda, que no son raros, acudimos a la resonancia magnética. Cuando en la resonancia hay realmente una disfunción ventricular derecha severa, lo contraindicamos. Cuando la resonancia muestra que la disfunción ventricular derecha no es tan severa, tratamos de corregir la fuga tricuspidia, pero priorizando el clip. ¿Por qué? Y acá yo siempre me acuerdo del profesor de la Serna, que hablaba del efecto sopapa de la insuficiencia tricuspidia. Si le ponemos una válvula a esos pacientes, le corregimos directamente, le sacamos directamente el efecto sopapa de la insuficiencia tricuspidia y el paciente anda muy mal. Entonces tratamos de meter un clip y tratando de no ser tan bueno para que quede una fuga residual. ¿Otra pregunta? Perdón, Arturo, tenés que el micrófono porque si no, no está en vivo. El Pascal que en el Clean Luminate ha demostrado si hay beneficios técnicos del Pascal. Sí. Est-ce que tu as de l'expérience avec le dispositif Pascal? En position mitrale, on n'a pas encore fait de tricuspide en France avec le Pascal, mais en position mitrale, ça marche très très bien. Les avantages, c'est qu'il s'accroche beaucoup moins au cordage, aux muscles papillaires, etc. Donc on aime bien quand c'est des formes commissurales. Et l'autre avantage, c'est que c'est du nitinol, donc il est plus stable. Parfois avec le mitratrip, on le relâche, ça relâche un petit peu la tension sur les feuillets et il peut y avoir une fuite un petit peu qui s'agrave. Alors qu'avec le Pascal, non. El dispositivo Pascal se lo utiliza en Francia, sobre todo en la válvula mitral, en posición mitral, porque la calidad de anclaje que tiene es extremadamente buena y a veces mucho mejor que el clip, porque no hay ese tironamiento sobre los cordajes, entonces anda mucho mejor para corregir la fuga mitral. En posición tricuspida todavía no lo hemos utilizado. Bon. Merci beaucoup Myriam et bon week-end à toi. Au revoir. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda charla, la tercera, mejor dicho, de terapéutica endovascular, tratamiento borde a borde de la insuficiencia mitral, el doctor Carlos Fava, médico staff de Fundación Favaloro, docente de la carrera de especialidad de cardiología de la Universidad Favaloro, miembro del Consejo Editorial del Solasi, miembro del Consejo de Hemodinamia del SIAC. Muchas gracias, Carlos, por venir y por esperar. Les recomiendo que el congreso, la jornada es grabada, está en vivo, y entonces cuando tengamos que hacer una pregunta o comentario tiene que poner el micrófono porque si no, no se escucha del otro lado o no va a quedar la pregunta grabada. Muchas gracias. Continúa, por supuesto, de presidente el doctor Romero
y aparentemente Luis García Nilsen, que tampoco no sabía, pero hizo varias preguntas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar acá con todos ustedes. A Jerónimo que me trajo hoy. Así que, y bueno, vamos a ver ahora en qué estamos en el tratamiento borde a borde de la válvula mitral, que es uno de los temas que más me gusta. Bueno, ¿en qué estamos en este actualmente? Este tema que lleva tantos años y tardó tanto en desarrollarse. No tengo ningún conflicto de interés. Lo que hacemos con el tratamiento borde a borde es remediar lo que es realmente la cirugía de Alfieri. Y si bien el Everest fue el primer estudio randomizado, anteriormente hubo dos estudios para ver su efectividad y su eficacia, que fue el First in Man y el Everest 1, los cuales mostraron que era factible y seguro, pero una tasa de complicaciones quizás no tan, si bien no era mala, no era tan aceptable como nos gusta a los cardiólogos intervencionistas. Por ese motivo decidieron hacer un estudio randomizado 2-1 versus cirugía con casi 300 pacientes, en la cual, si bien las poblaciones fueron similares, los que recibieron el dispositivo tenían algo más de insuficiencia cardíaca. La evolución a 5 años en mortalidad fue similar, no hubo diferencias, pero sí el punto en cuestión fue la tasa de reintervenciones, además de algunas complicaciones como derrames pericárdicos que tuvo esta técnica, que fue cuestionada desde el principio, y las complicaciones vasculares. Pero cuando uno analiza cuándo fueron estas reintervenciones, se dieron dentro de los primeros 6 meses. En realidad se tomó como punto de corte los 6 meses, que es cuando realmente fue la última, pero fueron dentro de los primeros 2 a 3 meses. Y de allí en adelante la tasa de reintervención fue similar. Y en su evolución a 5 años, los dos grupos mejoraron la clase funcional, pero el tratamiento con el MitraClip presentó una tasa un poco más alta de insuficiencia mitral comparada con la cirugía, lo cual las explicaciones que se vieron después con el tiempo fue que en el inicio de la técnica, en la cual no estábamos tan habituados a hacerlo, no teníamos una correcta comunicación con los ecografistas, y a su vez no se disponía el eco de 3D, que hoy es fundamental, diría mandatorio, para poder realizarlo. Y hubo también una mejoría en el remodeling ventricular. Pasan los años, se publicaron múltiples trials, no los vamos a nombrar porque en realidad es parte de la historia ya, como fue el TRAMI, el GRAMI, los del American, del STS, del cirujano de Estados Unidos y demás, hasta que se lleguen en agosto del 2018. En el Congreso Europeo se publica el estudio MITRE-FR con 300 pacientes. Las poblaciones fueron similares, una fracción de eyección del 33%, sintomáticos, con un orificio regurgitante de 31 milímetros. La sorpresa fue que en ese momento no hubo diferencias en el punto final primario, con lo cual el MitraClip en ese momento es como que cae en algo que no es útil, no es efectivo. Yo me acuerdo de esa época, pero 18 días después, en el congreso del TCT, se publica el estudio COAP, un estudio que es mucho más prolijo, con el doble de pacientes, randomizado 1 a 1, en el cual lo interesante que fueron los criterios de inclusión, especialmente que todos los pacientes debían estar con tratamiento médico completo a dosis máxima tolerada, que debían tener al menos una hospitalización dentro del año, y con el BNP debía ser alto y debían estar excluidos de cirugía. Como vemos, las poblaciones también son similares, de esos 70 años. Un dato interesante es que un porcentaje muy alto, el 70% de los pacientes tenían cierto deterioro de la función renal, el BNP era alto y había un 40% que tenía un STS igual o mayor a 8. La mayoría fueron isquémicas, acá el orificio efectivo regurgitante fue de 41 milímetros, la fracción de eyección también de 30%, y alrededor del 40% tenían, el 80% tenían menos del 40% de fracción de eyección. Este estudio a 2 años demostró que era beneficioso el tratamiento con el dispositivo sobre el tratamiento médico. En su evolución a 5 años lo demostró igualmente, con una menor tasa de mortalidad de cualquier causa y tasa de hospitalizaciones, como también así mayor tiempo luego del tratamiento o la randomización hacia la primera internación por insuficiencia cardíaca,
y fue superior en todos los grupos, todos los subgrupos analizados. Incluso también hay una publicación que habla de aquellos pacientes que tenían cierto grado de desnutrición, era superior el tratamiento borde a borde que el tratamiento médico completo. Otro dato interesante que se publicó hace también unos años atrás era cuál era el efecto que tenía sobre la válvula tricúspide, que se observó que aquellos pacientes que habían recibido el dispositivo tuvieron una mejor evolución independientemente del grado de regurgitación tricuspidia que tuvieran. O sea que el tratamiento con el MitraClip fue superior al tratamiento médico. Pero la pregunta es por qué estos dos estudios son tan diferentes, si en realidad estamos evaluando lo mismo, ¿no? Que esa era la duda que había. Primero es el diseño del estudio, tiene más pacientes, en la dosis máxima tolerada, así que ahí hay una gran diferencia. Y el segundo son los parámetros ecocardiográficos. Si bien yo no soy ecografista, los orificios regurgitantes fueron diferentes, los volúmenes de fin de diástole también fueron diferentes, es decir, fueron menores en el COD con un orificio regurgitante mayor. Y el otro punto interesante fue la seguridad y eficacia del tratamiento. Como ustedes pueden ver ahí, cuando uno ve la tasa de fracaso del implante es casi el doble en el MitraFR, el éxito del procedimiento, o sea, la cantidad de pacientes que quedaron con insuficiencia mitral moderada, severa o severa, fue mayor, casi el doble en el MitraFR, y al año fue de 3 veces la diferencia, y con una mayor tasa de complicaciones. Ese es uno de los puntos por lo cual lo podría explicar, pero a veces es difícil de demostrarlo, porque incluso acá podemos decir... Sí. Exactamente, que es esta diapositiva. Entonces ahí surgió el concepto de proporcionado y desproporcionado, que es lo que él dice. Eran pacientes que tenían, los del MitraFR, mayor daño ventricular, por eso tenían mayor falla del dispositivo. Y por eso hubo mayor tasa de insuficiencia mitral moderada a severa al año de seguimiento, a diferencia del COAPT, que tenían un menor volumen de fin de diástole y un orificio más grande, con el cual el problema estaba más en la válvula y no tanto en el ventrículo, a pesar que la fracción de eyección era similar, ¿no? ¿Es así? Bueno, continuando con el tema, lo que podemos ver también es que esta publicación es actual, de hace poquito. Lo que hay que evaluar, siendo digamos a lo que daba el COAPT y el MitraFR, es que evaluar el daño que tiene el ventrículo al momento de hacer el tratamiento. Tenemos los de estadio 0 a estadio 3. El 3 es ya cuando hay compromiso del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, y a más avanzado está el daño miocárdico, vamos a tener una peor evolución. Recientemente se publicaron 2 estudios que fueron ahora en el Congreso del Europeo, el ReShape, que comparó tratamiento médico completo versus tratamiento con MitraClip. En realidad es más o menos como el COAPT, por lo ende dio el mismo resultado, que el tratamiento médico con más el dispositivo tiene una mejor evolución. En el punto final primario que utilizaron fue hospitalización y mortalidad, y también hubo una mejor calidad de vida, y obviamente que también tuvo menores internaciones. Y el otro estudio, que es el Matterhorn, que comparó la cirugía, los pacientes con insuficiencia mitral severa, cirugía versus MitraClip. En realidad el punto final primario dio que no había inferioridad entre ambas estrategias. Este es un tema discutido, los estudios de no inferioridad, de acuerdo a cómo se utilicen las variables o los márgenes de seguridad para poder, digamos, decir que es inferior o no inferior y demás. Pero bueno, básicamente el estudio serían 2 estrategias comparables, al menos no inferiores. Pero es bastante discutido también esto. Otro de los dispositivos que tenemos, que es el dispositivo Pascal, es muy similar al MitraClip. Algo se dijo en la presentación anterior, que también tanto en degenerativos como funcionales tiene una buena evolución al año, y en su seguimiento también a 3 años tiene resultados aceptables o buenos, digamos, de acuerdo al paciente que se han tratado.
Y también se vio que tanto en los funcionales como en los degenerativos hubo beneficios en la clase funcional y en el mantenimiento de la insuficiencia, de la reducción de la insuficiencia mitral y, y a nivel de los diámetros ventriculares. Pero otro punto que debemos tener en cuenta especialmente es que saber que muchos de estos pacientes tienen fibrilación auricular. Los pacientes con fibrilación auricular tienen habitualmente, luego del tratamiento con el MitraClip, una peor evolución comparado con aquellos que no lo tienen. Entonces, muchas veces los pacientes los seguimos porque con tratamiento médico andan bien, pero cuando aparece la fibrilación auricular ya tenemos que empezar a pensar que algo está pasando, que el paciente se va a poner sintomático y que después vamos a tener un peor resultado. Y también otro tema que ocurre muchas veces es el deterioro de la función renal, aunque por eso es importante saber qué función renal tiene el paciente y ver si con el tiempo, aunque sea normal la función, va disminuyendo, porque también es un predictor de mala evolución, no solo en el COAPT, sino en otros análisis que se hicieron. Y lo que demostró el COAPT es que el tratamiento con el dispositivo y tratamiento médico a dosis máxima tolerada, no solo que evita o disminuye la progresión de la enfermedad renal y previene la diálisis, sino que también presenta una mejor evolución independientemente del deterioro de la función que el paciente tenga previamente al tratamiento. Este es el registro del MitraBridge. Lo que tiene interesante es que si bien fueron pocos pacientes, 119 que estaban en listas de trasplante. Sobre 119, 27 fueron retirados de la lista luego del tratamiento con el dispositivo. Y nosotros siempre en medicina estamos tratando de buscar números y decir cuántos pacientes tenemos que tratar para mejorar algo. Lo que vemos es que con las diferentes drogas, los diferentes estudios, el número necesario a tratar para disminuir una muerte es entre 20 y 50, y con el COAPT demostró que es entre 7 y 8. Es decir, que el dispositivo es efectivo y sumado al tratamiento médico completo. Lo que dicen las guías, actualmente el tratamiento de elección, obviamente el gol estándar es la cirugía, que solamente en la insuficiencia mitral primaria, en la vía americana, dice que es para aquellos pacientes de alto riesgo, que son factibles realizarlo, lo mismo que lo que dice la guía europea, y en la secundaria es igual a aquellos pacientes sintomáticos con fracción de eyección menor a 50, que anatómicamente es factible, y la guía europea también dice más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hasta la actualidad son 44, en realidad el jueves hicimos uno más, son 45, pero no modifica mucho esto, con un STS de 6.5, fueron 27 fueron degenerativas, había un paciente de diálisis y teníamos 23 pacientes, o sea, casi la mitad que tenían tenían deterioro de la función renal. De los 43, hubo un solo paciente que no se pudo implantar el dispositivo, y esto nos enseñó bastante, porque fue el motivo. Era una señora que tenía una cifoescoliosis muy, muy importante, que por el eco transesofágico era candidata, pero al realizar la punción transeptal, por la cifoescoliosis importante que tenía, en realidad pasó a la aurícula y la aurícula a la arteria pulmonar. Hizo una hemorragia, por suerte se resolvió correctamente, la mujer estuvo internada una semana, se fue de alta, no se requirió asistencia respiratoria mecánica, pero eso son cosas que hay que tener en cuenta. La mayoría recibieron, como en casi todos los análisis, entre 1 y 2 clips. Un paciente falleció, un paciente tuvo ACV, a 30 días estaban todos en baja clase funcional y la internación fue entre 1 y 2 días. Los seguimos a todos, la disparidad, como ustedes ven en el tiempo, es muy grande debido a que empezamos en el 2016, son muy pocos los pacientes que se hacen por año por un tema de costo, y la evolución ha sido bastante buena. Hubo 2 muertos no relacionados, uno es un paciente, el primero que se colocó, que estaba en diálisis, que a los 30 meses se colocó un TAVI y falleció por insuficiencia cardíaca refractaria, y el otro por neumonía. Entonces, ya para ir concluyendo, el tratamiento percutáneo borde a borde ha demostrado ser factible y seguro, que requiere una curva importante de aprendizaje tanto para el ecografista como para el cardiólogo intervencionista especialmente, que ha disminuido las complicaciones con la mayor experiencia. Si bien los primeros estudios hubo una necesidad de mayor reintervención, esto no demostró aumentar la mortalidad y ha disminuido con la mayor experiencia, que han demostrado mejorar la clase funcional y la calidad de vida y mejoran el remodeling ventricular. Los 2 estudios randomizados más modernos han arrojado resultados diferentes, y esto está explicado
por las características de los pacientes y del tratamiento médico completo, y que son necesarios quizás más estudios para demostrar el verdadero beneficio. Y como mensaje final, nosotros los intervencionistas con el TAVI estamos muy entusiasmados y creció muy rápidamente porque es algo mucho más simple, es una válvula que se abre y se cierra y la podemos ver, vemos el calcio, pero la válvula tricúspide mitral es mucho más compleja, es un aparato valvular en la cual no vemos nada, necesitamos del ecografista que nos guíe, que nos diga cómo hay que ingresar, cuándo lo debemos cerrar el clip y cuándo lo debemos liberar. En realidad el éxito es más del ecografista que de los cardiólogos intervencionistas, porque son los que realmente dirigen el procedimiento. Muchas gracias. Yo hago una pregunta, si ya paso el micrófono para ahí. En realidad, en vez de una pregunta, es una opinión. Hace un par de años me tocó hacer una rotación afuera del país, y en ese hospital, justo 2 días antes de volverme, ingresó un paciente con infarto, lo revascularizaron, pero hizo una rotura cordal mitral. Y como los cirujanos no querían operarlo, propusieron ponerle un clip. A mí eso me quedó con mucho ruido. No sé qué opinas vos sobre cómo, digamos, qué indicación tendría en ese caso. Para mí me parece que ninguna, pero quizás esté equivocado por eso. En lo real lo que hay que ver es el eco transesofágico es el que va a decidir si hay que colocarlo o no. De acuerdo a la evaluación que hacen los ecografistas, que es bastante compleja, y yo no soy ecografista, es decir, no la tengo bien clara, si bien hablamos con ellos y demás, pero lleva bastante tiempo hacer una correcta evaluación de la válvula. Y de acuerdo a lo que ellos digan, se va a poder o no se va a poder. Nosotros tenemos algunos pacientes que tenían una ruptura cordal. Bueno, doctor, primero felicitarlo por la charla. Excelente charla y tiene muy buena experiencia. Y quería remarcar lo que usted dijo de la importancia del trabajo en equipo, que creo que lo aprendimos a través o después del estudio Mitral-EFER, que ese estudio fundamentalmente falló por la falta de comunicación entre el cardiólogo clínico, el ecografista y el cardiólogo intervencional. Y a partir de ahí nació el concepto de Heart Team. Y a partir de ahí se mejoró muchísimo los resultados, sobre todo en la válvula mitral. Entonces, es fundamental el aporte del cardiólogo clínico y de la ecografía al cardiólogo intervencional. Y para remarcar lo que usted dice de la ecografía transesofágica, hay estudios ya viejos del profesor Monan que hablan de la evaluación de la mitral. A veces en la ecografía transtorácica aporta mejor información que la ecografía transesofágica. Y eso se discute. Simplemente con una evaluación en el laboratorio de eco ya podemos aportar información suficiente para la realización o para la contraindicación o no de un mitral clip. Y para responder a la pregunta, la rotura de una cuerda no es una contraindicación absoluta para un mitral clip y depende del prolapso que eso genera. Generalmente obviamente, para volver al tema de la tricúspide, el defecto de coaptación es cuando hay una cuerda que se rompe, hay un prolapso aislado de P2 o A2, es muy fácil para el clip y eso se lo discute en forma colegial y se toma la decisión. Gracias, muy buena la charla y la experiencia. Quizá me hubiera completando como hicieron en la tricúspide, quizá nos pueda completar un poco más. ¿Cuáles serían los mejores candidatos y los candidatos a los cuales no inclinaría para el mitral clip? Entiendo lo de Heart Team, creo que absolutamente de acuerdo, pero dentro de la información que habitualmente manejan, ya esta experiencia entre la comparación de la historia europea y la americana, ya uno lo toma, pero en nuestro medio que es mucho más difícil poder indicarlo y uno escucha permanentemente, ¿por qué no le indicamos mitral clip? Y la mayoría son ventrículos que ya están totalmente deprimidos, con insuficiencia mitral severa, que es totalmente funcional y claramente no van a responder. Entonces tenemos que seleccionarlo antes para una terapia tan cara. Ese era un poco el mensaje también que quisiera complementar. Le voy a pedir perdón porque yo, digamos, nosotros no somos ecografistas. Hay una diapositiva que no la puse porque habitualmente no me gusta hablar de lo que no sé sobre
cuáles son los criterios, y creo que a lo mejor él lo podría contestar mejor que yo. Yo sé que se toma en cuenta el gap, se encuentra en digamos, la característica de las valvas, cuánto es el prolapso y demás. Los números, digamos, de cuánto deben ser y demás, honestamente no lo sé, prefiero no opinar de lo que no sé. Porque nos tenemos un ecografista que es Fabián Salmo, que él se encarga de todo eso, nos lo repitió un montón de veces y la verdad que es algo que no, digamos, no tengo bien claro los valores, cuáles son digamos, los candidatos ideales. Los que sí sé que no son los que tienen un gap grande o cuando la función ventricular ya está muy deteriorada, o sea que por más que cuando los volúmenes ya son altos, sabemos que esos pacientes no van a funcionar, pero más o menos esa sería, quizás él puede responder mejor que yo la pregunta. Sí, hay tres condiciones que contraindican absolutamente un clip, que son la función ventricular cuando ya está pasado, como usted decía, los casos con una función ventrículo, un ventrículo izquierdo totalmente dilatado, con mucha fibrosis, que sabemos que mismo corrigiendo la insuficiencia mitral no hay respuesta. Y segundo, las condiciones inherentes a la válvula, el grado de calcificación, el tamaño sobre todo de la válvula posterior, es una condición sine qua non que la válvula posterior tenga más de 10 milímetros, el prolapso y el gap, o sea, el defecto de coaptación que hay entre la válvula posterior y anterior, que es aproximadamente entre 10 y 12 milímetros. ¿Alguno tenía fibrilación auricular? Porque está claro que... ¿De los nuestros? Sí, de los de ustedes. 16 o 20, una cosa así, ¿sí? Teníamos 16. ¿No más? No, Arturo, no. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos.